Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un capítulo más de Conversando con Amigos. El día de hoy tenemos un súper invitado, un productor también. Tenemos a Ariel Quesada. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, todo bien. Gracias por la invitación, Mau. No, gracias por aceptar. Bueno, hoy como que nos estamos entendiendo bastante bien desde antes. Llevamos como 2 horas hablando antes de iniciar este podcast, pero gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ¿quién es Ariel? Para toda la banda que no sabe qué hace Ariel, de dónde salió Ariel, ¿por qué no nos compartes un poquito quién eres? Una introducción rápida. Bueno, primero que todo, gracias de nuevo por la invitación. Yo básicamente me definiría como, sí, como un productor. La verdad, en ese momento de mi vida, creo que puedo decir Ujú. eh, que soy productor. Yo realmente empecé estudiando guitarra, es decir, mi formación es de música clásica, guitarra clásica, estudié guitarra clásica en la UCR. Hice la etapa básica completa, el programa completo. Porque ahora el programa de etapa básica, bueno, no sé si, me imagino que mucha gente no sabrá de Sí, esto, ¿verdad? Pero para poder estudiar en la UCR, guitarra o realmente carrera. cualquier carrera relacionada con música que no sea educación, ¿verdad? Cualquier carrera relacionada con música que no sea educación se requiere hacer una etapa básica porque en el colegio, ¿verdad? En el sistema educativo Ujú. que estamos, ¿verdad? Del MEP, digamos. El programa de música es bastante básico, por no decir casi nulo, ¿verdad? Ujú. Entonces, obviamente una universidad no puede aceptar una persona que no tenga bases, que no tenga formación musical. Entonces, a manera de complemento, Acción Social crea la etapa básica de música, que lo que viene es a llenar ese vacío, ¿verdad? En la educación pública y lo que hace es sentar las bases para luego poder llevar una carrera formal de música. Ese programa original constaba de 12 niveles, que eran 12 semestres, es decir, 6 años, que se debían hacer, ¿verdad? Entre comillas, porque esa era la idea, pero que se debían hacer conjunto al colegio para que al finalizar, ¿verdad? Entonces ya se pudiera entrar a la carrera. Yo hice ese programa completo, ahora se hace la mitad, lo cortaron a la mitad. eh, pero bueno, yo sí llevé la formación completa de la etapa básica en Palmares con el maestro, bueno, con varios maestros, Randall Dormon, Ramón Rodríguez, Mauricio Araya y Andrés Saurio. Y luego entré ya a la etapa básica de música. Sin embargo, no me gradué como Ujú. guitarrista y es que ese es el punto. Nunca, realmente nunca fue para mí un gran anhelo, un gran sueño, digámoslo así, ser guitarrista clásico. Era algo que me gustaba, sí me gustaba, Ujú. por supuesto me gustaba, pero no era tal vez lo Lo que que yo quería querías. hacer, a lo que yo me quería dedicar, sí. ¿Pero por qué te metiste? Eh, Porque era lo que había. Es decir, para el momento en el que empecé, la única opción formal para estudiar música en ese momento aquí Ujú. en el país era la UCR o la UNA, básicamente. No puedes, y de hecho, al día de hoy, Sí. no puedes tener un título formal en música si no es de la UCR o de la UNA. Ujú. Cualquier otra cosa no es formal, ¿verdad? Sería como un título. Sí, como una academia, Sí, cosas así, pero que no. hay algunos que tienen como acreditaciones y cosas así, pero nunca termina de ser, ¿verdad? Una carrera formal. Entonces, un poco también por mis papás, ¿verdad? Que me dijeron, bueno, ¿te gusta la música? Muy bien. Entonces va a estudiar. Sí, Va a estudiar formal, ¿verdad? Va a hacer algo formal. Pero sí, al final de tantos años de estar en la UCR estudiando guitarra y demás, decido que eso no es como mi camino, eso no es lo que yo quiero hacer definitivamente. Empiezo a tocar más guitarra eléctrica ujú. y comienzo a lo que llamamos matar chivos. Pero también me Matar, doy se imaginan un cuenta, vato. sí, Sí, matar sí. chivos, que es ir a tocar, ¿verdad? Pero me doy cuenta que Ujú. tampoco eso me termina de llenar. No, no, no sé si vos has matado chivos acá, pero, Sí, sí, pero sí. hay un gremio, ya existe todo un gremio. Y pues, claro, tenés que competir contra Y buenos, hay muchos. muchos de esos muy buenos que te llevan muchísimo adelante, digamos, en repertorio y demás.
Entonces, tampoco como que tampoco como que el ambiente matachivos costarricense ¿Cómo cuánto tiempo no estuviste es en eso? sencillo de ingresar, es de lo que voy, digamos. Ya hay como cierta argolla, no es argolla, pero Sí, ya tiene ya hay un todo el grupo, hay un mundo, grupo, sí, sí. y ya todo el mundo tiene su favorito, ya sabe eh, que para ir a tocar rock me gusta llamar a tal Es como una bajista. plaza que ya está y hasta Sí, que no esté esa sí, persona ya es entonces difícil tener que tener otra. competir contra eso era difícil un poco para mí porque de nuevo mi formación era clásica. Entonces, mm, suena excusa, pero, pero no lo es. No sé, creo que la gente que tuvo formación clásica clásica, igual que la mía, Igual yo. me entenderá en ese aspecto, en que es un choque, es como una gran pared que te golpea de frente, porque pasas de tocar Bach a Ujú. tocar Miguel Bosé. Pero no solo tocar Miguel Bosé, sino que puede pasar cualquier cosa en medio de la canción y de repente, y Ariel en la guitarra. Entonces tienes que improvisar, ¿verdad? Y la verdad que la parte de improvisación creo que es como mi punto, siempre ha sido mi punto más débil, porque claro, eso es un músculo, eso es un ejercicio y fue algo, digamos, como que no Pues es que acostumbré a estudiar. la formación no te lo daba. Porque la formación sencillamente no lo No pide. es. Como guitarrista clásico nunca tenía que improvisar como tal. Entonces, ir de repente, salir a la calle a matar chivos y que ya Sí, tenés que enfrentarte, es un mundo de mucha improvisación. Tenés que aprender a resolver rápido. en el momento, ¿verdad? Entonces sí, tuve como problemas con eso. Igual tampoco me terminó de gustar porque lo que yo pensaba siempre por dentro era, ¿y luego qué? Es decir, eso es un músculo, como te decía, la improvisación es un músculo, se entrena, es simplemente ejercitar, ejercitar, ejercitar hasta que ya tenés lenguaje Ujú. suficiente y tenés ya con qué responder. Pero el punto era al final, ¿y luego qué? O sea, puedo dedicarme a estudiar, sí, puedo ser un mejor improvisador, sí, pero ¿hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer? Entonces en ese punto en el que ya me empiezo a meter un poco más en la parte de producción. A mí desde pequeño me gustaba, desde que estaba, incluso antes de estudiar guitarra, en aquel entonces se llamaba el Atomics. ¿Se acuerdan del Ujú. Atomics? El programa, el predecesor del Virtual DJ, Ajá. que se llamaba Atomics. Esa fue la primera versión. Y ahí le entraste Y con ese. me encantaba poner Tego Calderón y hacer mezclas ahí en la Sí, computadora. sí, ya sé Pasaba cuál es, sí es horas en la cierto. tarde jugando con el Atomics. Era muy divertido. En ese entonces, los DJs todavía usaban cosas análogas. Estamos hablando en 2002, ¿verdad? Todavía se usaban cosas análogas, pero eran las primeras entradas del DJing, digamos, virtual. Sí. Entonces, el Atomics era muy divertido, era muy básico, o por lo menos el que yo tenía era muy básico, pero era muy divertido para jugar y tenía un Magic Sync que te ordenaba. Pero entonces, por eso, mis piezas favoritas eran las de reggaetón, porque se alinean fácil. Cuando le das al Ok. Magic Sync, el Atomics te las alinea, los transients se los alinea, y entonces es súper fácil, es como jugar. Por ahí empecé, luego estudié música, pero me gustó mucho. Empecé a recordar cuánto Sí. disfrutaba y además Ya estaba ahí, ya estaba siempre ahí. me mantuve grabando porque sí ya estaba eso, pero siempre me mantenía grabando porque claro, estudiaba las piezas de guitarra clásica y me grababa yo mismo. Entonces siempre estuvo eso de grabar y de querer producir, siempre estuvo ahí. Solo que no, tal vez nunca lo dejé salir o Ujú. no me di cuenta sencillamente que eso era lo que quería hacer. Hasta ya después de viejo, como dice uno, eh, es que ya digo, no, la verdad es que yo no quiero ser instrumentista como tal, no me interesa ser un guitarrista como tal. Eh, Me gusta más la parte de producción, me gusta más grabar, me gusta más mezclar, hacer mastering, ese tipo de cosas me gustan mucho más que estudiar repertorios. Es decir, si me pones a escoger entre un chivo de plancha y mezclar una canción, te mezclo cuatro canciones, ¿verdad? Ok. Porque además, claro, el chivo representa también, o por lo menos para mí, que no estoy tan familiarizado. Por ejemplo, eso me pasaba con la plancha.
de que tenía que entonces dedicar un montón de horas a ver las piezas de plancha porque no conocía el repertorio, no conocía. Entonces era estudiar horas y horas y horas y horas, ¿verdad? Para prepararme para un chivo que era de 1 hora o 2 horas y me pagaban 30 rojos o 40 rojos y ya, y listo. Entonces, no sé, no era tanto para mí. No me gusta la música plancha, no me gusta la trova, debo decirlo, no es algo que me agrade. Puedo oírlo, sí, pero no me gusta. Entonces, ¿qué pasaba? Como guitarrista me llamaban, ¿verdad? Un cantante me llamaba, tenemos que ir a tocar, pero el repertorio es esto, y Serrat, y Silvio Rodríguez, ¿verdad? Y no era lo que quería. Entonces, tampoco al final, en el ambiente matachivos, tampoco me sentí nunca identificado porque no me gustaba el repertorio. El repertorio que no me gustaba, entonces lo estudiaba como a regañadientes, como que no quería. No era. Entonces, sí, pues no, si vas a hacer cosas así, mejor no las hagas, ¿verdad? Igual, no digo que no me guste tocar en vivo, me encanta tocar en vivo. Es solo que no me gusta la vida del matachivos. No te llenaba, como dicen. No me gusta la vida del matachivos. No me gusta de eso de ir a un evento hoy y otro mañana y otro en la mañana y otro en la tarde y otro no sé qué. Con un montón de repertorios diferentes. No. Me gusta mucho la creación. Siempre me ha gustado la creación. Entonces, sí, creo que eso es como todo mi background. Ok. Incluso antes de estudiar guitarra, estudié percusión. Entonces tengo también un poco de ese background de percusión. Pero sí, eso fue, digamos, mínimo. Representó que un año, tal vez o menos, ¿verdad? Que estuve tocando y luego en adelante seguí con la guitarra. Y ahora con la producción, ¿verdad? Es básicamente pues, al día de hoy. Qué largo, ¿verdad? No, está bien. Espero que lo edite. No, yo creo que para hacerlo más corto. Que esa es la idea de saber, pues, cómo te ha ido, cómo has llegado a ese punto. Me llaman la atención algunas cosas y te quería preguntar, más o menos a qué edad ya tú te consideraste o cuántos años pasaron en las que tú dices, ahora ya quiero ser productor, dedicarme a la producción. ¿A qué edad salí del closet? Sí, porque digamos, tal vez pasaron muchos años, o sea, lo cuentas así muy, muy fácil. Sí. Estuve en lo primero de la universidad y todo el rollo. Sí. Pero ¿en qué punto tuviste que hacer matachivos, como estabas diciendo? Pero ¿en qué punto dijiste, no, ya, creo que es esto y ahora voy a hacer esto? Sí, es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque realmente eso es reciente. Debo decir, es muy reciente. Es como la parte o la faceta más reciente de mi vida. Sí empecé a producir cosas mucho antes. En el 2010 mi abuelo fallece. Uh-huh. Y mi abuelo tenía una propiedad en la esquina uh-huh. que está frente a los semáforos del Estadio de la Liga. Todos los que son de la abuela conocen, saben dónde es, ¿verdad? Es una esquina. Y bueno, ahora se llama Musicar. Okay. Cuando mi abuelo fallece, entonces empezamos a ver qué hacemos con esa casa, ¿verdad? Porque además es una casa que tiene una forma un poco extraña. Entonces, para hacerla para locales es complicado por la forma que tiene, No, pero es que no es solo la esquina, sino que, digamos, está la esquina acá y luego tiene un pedazo que entra, es como una L, es como así, y luego entra. Entonces, es difícil dividirlo como para hacer un local comercial. Además que es poco el frente comparado con lo que tiene luego, ajá. Okay. Entonces, y no hay parqueo y demás. Entonces, se empezó a ver qué se hacía con eso. Al final se resuelve que la esquina como tal es lo que se va a dejar alquilado. Uh-huh. Y el resto de la propiedad, entonces, vamos a tener nosotros. Vamos a mantenerlo, sí. Conservarlo. Uh-huh. ¿Verdad? Pero, ¿qué hacemos? Bueno, ahí fue toda una historia. Hubo una heladería, una venta de perros, de todo. Hasta que yo digo un día, hagamos una sala de ensayos. Entonces... Musicar, todos... Hicimos la sala de ensayos, exactamente. Hicimos la sala de ensayos que se llamaba Musicar. En ese momento yo estudiaba educación musical también. Uh-huh. Bueno, eso fue algo que no dije, pero sí, yo estudié educación musical. Terminé la práctica docente. Uh-huh. Igual lo dejé. No terminé el bachillerato de educación musical, pero es que es lo mismo. Realmente... No siento que yo no tengo vocación para ser profesor. He dado clases de guitarra, doy clases de guitarra.
me gusta, pero siento que hay algo extra, hay una vocación que debe tener un profesor. Y que no es lo mismo en un no. aula que dar una clase, vamos, personalizada. Sí, sí, Es muy diferente pero también, en ninguna de las dos, digamos, como que yo siento la vocación. ok. Lo hago con mucho gusto, con mucho cariño y demás, pero esa vocación de docente, yo realmente no la siento. Y yo lo digo con toda honestidad. Mis alumnos lo saben. Yo no dije nada. No, yo lo digo con toda honestidad. Es que es eso. Realmente, para ser profesor, yo creo que hay que tener una vocación. No es solo tener el conocimiento. Sí. Y es un asunto de vocación. Yo no siento que lo tenga. Entonces, no me quise ir por ahí, ¿verdad? Pero regresando, que era lo que te estaba contando, la sala de ensayo, sí, perdón, eso me pasa mucho, muy a menudo. Tranquilo. Que tengo blanconazos, ok. La sala de ensayo, llegamos, hacemos la sala de ensayo, no sabemos qué hacer, inventamos la sala de ensayo. La primera sala de ensayo fue un desastre, porque esa casa es muy vieja y es un techo de tablilla y tenía toda la ceniza de la erupción del volcán Poás del 50, no sé cuándo fue que el volcán Poás hizo erupción. Y estaba ahí, de verdad, ceniza, literal. Entonces, el primer ensayo que hubo fue de unos amigos que tenían un chivo, ocupaban ensayar. Entonces, mi papá y mi hermano y entre todos armamos, ¿verdad? Como paredes y bla, bla, bla. Y el cielo el cielo raso o el techo no se le hizo nada. Y empezaron a tocar. Y en lo que empezaron a tocar, no sé si has visto el video de Adele, como que cae polvo del techo, el de Rolling in the Deep. Que cae así. Ellos estaban tocando y caían así. El montón de como no sé polvo, cómo decirle, lo que está acumulado. Es como chorros de tierra. Sí, era como una catarata de tierra. Sí, entonces iba cayendo el polvo así. Y bueno, salieron blancos. Aquello fue toda una anécdota. Saludos a Coco, a Chespi. Los que hayan sido. Sí. Y bueno, ahí empezó el journey, digamos, ahí empezó el viaje, porque hacemos la sala de ensayo. Y a partir de la sala de ensayo, entonces yo ya digo, bueno, si ahí hay una sala, ¿verdad? Que está tratada acústicamente, tengo una batería, tengo amplificadores. La verdad es que yo aquí podría grabar. Entonces, ahí compré un mixer digital. Topé con la suerte que justo cuando abrimos, además a la vuelta abrieron La Voz. Entonces me dice Marco, me dice amigo de Marco, de Álvaro, y por medio de Marco yo creo que lo conocí. Yo lo conozco, saludos, ¿sabe quién es? Sí, yo creo que, bueno, por medio de Marco, no fue que lo conoció usted, por medio de Marco tuve contacto de nuevo, sí, nos conocimos por Zamora, es verdad, cuando... La guitarra clásica, cuando vino, sí, con el otro, ¿cómo era que se llamaba? Alberto. Alberto. Y el Chucho también, pero... Sí, pero Jesús. Digamos que nosotros ahí, y te vi en la universidad buen rato también. Sí, entonces ahí en Musicar, mientras que fue sala de ensayo, fue que empecé a dar como mis primeros pasos en la producción, empiezo a grabar, empiezo luego a conseguir clientecillos, ¿verdad? Y hacer algunos trabajitos pequeños. Luego de eso, entonces ya como estaba funcionando Musicar, ya luego también tuvimos la suerte que en el momento que abrimos Musicar, no habían salas de ensayo. No, yo creo que... No habían. No, en ese momento no había. Yo creo que no había. No, en ese momento no había. Luego ¿No estaba la que se llamaba Spot? No, el Spot estuvo mucho después. Lo que había era aquí, donde vos estuviste. Pero creo que ese era arriba. Pero más arriba, sí, más arriba. Y era raro, como que no era abierto al público. Yo no sé, era como que había que llamar, había que ser amigo del compa este. No sé, era extraño. Yo igual, y era como muy underground. Sí, y realmente no habían así como que tuvieran rótulo, al menos, que dijeran sala de ensayo, no existía ni una sola en Alajuela. Entonces nos empezó a ir bien, porque claro, pusimos un rótulo en plena calle ancha que decía sala de ensayo, entonces... del estadio. Pues sí, entonces los grupos empezaron a llegar poco a poco. Poco a poco empezaron a destruir también todo el equipo.
que ese es todo un tema en las salas de ensayo. Sí, pero entonces ya había como más ambiente musical, ya eso se fue estableciendo la esquina como musicar. Luego entonces, como hay este espacio, habían otros cuartos y entonces o había un cuarto de pilas atrás. Al final eso se convierte en el estudio mío. Y ahí es donde empiezo a grabar cosas, pequeñas cosas como jingles o grabaciones de grupos, los mismos grupos que ensayaban muchas veces en la sala de ensayo. Me pedían que les grabara alguna canción o algo. Entonces ahí estaba, pero nunca, digamos, nunca profesional o nunca dedicado tanto, ¿verdad? Es hasta ahora con la pandemia que yo ya decido dedicarme a grabar. Ya con la pandemia también cambió mucho la perspectiva. Claro. De vida. Y se abrió un mercado también. Se abrieron mercados, eso es muy importante. Se abrieron muchos mercados. Y sí, yo creo que todo lo que tenga que ver con audiovisuales en ese momento está arribísima. La gente ocupa crear contenidos, por ende ocupa música, ocupa cada vez más de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces se abrió el mercado que, por un lado, yo estaba intentando, ¿verdad? Como decidir qué iba a hacer con mi vida musical, porque además trabajaba en un call center. Dejo el call center, o renuncio al call center más bien el 3 de marzo. Eso fue también, porque fue súper... Pues casi cuando aquí fue la... Fue justo, yo digo, no, ya me harté y llego al call center, saludos a la gente de Snap. Llego al call center y pongo que no me gusta trabajar ahí y encima pongo cosas, yo creo que yo lo hice la verdad intencional, así como pensando, como ojalá no me van a contratar nunca más en este lugar, ¿verdad? Y pongo la renuncia el 3 de marzo y pongo que no voy con los valores éticos de la empresa, que no sé qué. Sí, todo. Me mando el rebelde. Y 3 semanas después ya no había trabajo como músicos, estaba la pandemia full. Sí, entonces me vi en apuros, volví. 3 doritos después. 3 doritos después. Como un meme, 3 doritos después yo estaba no aplicando al call center. Y pues mi objetivo se cumplió, no me volvieron a contratar. Entonces eso, pero irónicamente eso es ya como el empujón final. Porque yo ya tenía mucho tiempo de no querer trabajar en call centers, pero no sabía en qué meterme en la música, porque yo decía, bueno, es que si dejo el call center y me dedico a tocar, como que no te pero no me gusta tocar, o no me gusta ir a tocar trova, o no quiero ir a tocar esto. Entonces no sabía, estaba como en ese limbo, ¿verdad? Y al final el paso, ¿verdad? El paso final fue ese, fue tirarme y cerrarme las puertas yo solito. Para asegurarme no ir de nuevo a caer en eso. Qué loco, güey. Fue algo loco, no sé qué tanto realmente fue intencional. Porque sí, como que, no sé, fue algo extraño, pero al final como que todas las piezas caen en su lugar y se arma el rompecabezas. Encima con la pandemia, a mi hermana, obviamente ella da clases de baile, ¿verdad? Entonces, bueno, no, eso no lo mencioné, pero ella da clases de baile y musical luego de que yo hice el estudio, no sé qué. Igual. Ajá, luego de que yo hiciera el estudio y la sala de ensayo, mi hermana comenzó a dar clases ahí. Pero lo que pasa es que el público, digamos, o el target, ¿verdad? De clases de baile es mucho más amplio que el de sala de ensayo. Entonces, ella creció mucho más rápido que el estudio y que la sala de ensayo. Entonces, con lo de la pandemia, obviamente, había que darle prioridad al negocio que sí funcionaba. Sí. Porque además, recordamos que yo tenía eso ahí, pero la sala de ensayo primero tenía mucho de no manejarla yo. De hecho, yo solo manejé, entre comillas, al puro inicio. Ya luego me desentendí. Mi hermano quedó con eso junto con mi mamá. Y yo solo tenía el estudio, pero el estudio no lo usaba a tiempo completo. Trabajaba en un call center y demás. Entonces, con la pandemia, obviamente, ¿a quién le van a dar prioridad? O sea, el negocio que tenía prioridad era el de mi hermana. Entonces, bueno, mi estudio en Musicar, quienes conocieron Musicar, eso terminó siendo la casa de mi hermana, básicamente. Ahora mi hermana tiene su casa ahí y tiene a la par
su salón de baile, ¿verdad? O su estudio de baile, que sigue manteniéndose como Musicar. Ellos mantuvieron el nombre de Musicar. Y yo entonces me fui el típico, ¿verdad? Al garaje de la casa. Y ahí tienes el... Y sí, y ahí encontré mucha felicidad, la verdad. Me he sentido muy feliz ahora con esta nueva etapa y en ese nuevo cuarto. Es un cuarto muy pequeño, pero es justo lo que ocupo. Lo que necesitas. La verdad que no ocupo más. Ahí podemos desarrollar todo lo que queremos. Y ese más o menos cuánto, digamos que la pregunta inicial era más o menos cuánto tiempo había pasado para llegar ahí. Naturalmente pasó toda mi vida. Pero digamos, ya cuando decidiste eso, entonces sería que como... Yo entro a la UCR, yo entro con 14 años, 13 años. Entro a la UCR, a etapa básica. Ah, ¿y terminas? Estudio hasta los 22 o 23, que fue cuando ya dije, pues estaba estudiando la carrera, ¿verdad? Uh-huh. Y ya como a los 22, 23, digo, no quiero música clásica, no quiero esto, y ahí renuncio a la... ¿Fue simultáneo que estabas tocando, matando chivos, como dicen? Eso se fue como traslapando, como... Okay. O sea, como que se iba dando los dos. Me refiero a... Un poco fueron... Que podrían ser unos... ¿Cuántos años son? ¿6, 8 años? ¿10 años? De los 14 a los 23. Sí. Digamos, es que te quería preguntar justamente eso, el tiempo que pasó, porque creo que es importante que a veces pensamos que las cosas surgen de un día a otro, ¿no? Porque creemos que los procesos son rápidos o que un día te levantaste, ok, voy a ser productor. O sea, no. Tuvo que pasar 10 años, 8, 10 años, lo que podemos decir, en lo que tú fuiste madurando, tal vez tomando de todo para que tal vez llegaras a este punto donde dices, ¿sabes qué? Pasó lo del trabajo, pasó todo eso. ¿Tú lo ves de esa manera o simplemente te dejaste llevar o crees que tuvo que ver o sí, no? Tiene que ver, es que tiene que ver, tiene que ver el tiempo que va pasando, como que uno se va moviendo, porque también, digamos, dentro de la guitarra tuve como mis periodos, siendo guitarrista, primero era la música clásica y era, ¿verdad? Que solo ese enfoque, ¿verdad? Como un buey que iba así, ¿verdad? No veía nada más que música clásica. Luego empecé con la guitarra eléctrica y me empezó a gustar el blues. Luego dije, no, yo la verdad es que no quiero ser guitarrista de blues, yo quiero ser guitarrista de jazz. Entonces, dice que me metí a clases de jazz. Luego ya el jazz estaba un poco complicado. Volviste a otro punto como de clásico, nomás que te volviste al jazz. No, y el jazz de repente es... no, es chido, jazz es todo un tema, pero lo mismo. Tenés que tener cierta pasión por el jazz, porque el jazz puro es denso. Tal vez no es para cualquiera. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, pues no, yo sentí lo mismo. Sentí que el jazz no era tal vez mi vocación. No me gustaba. Me gustan, y de hecho hasta el día de hoy, me gustan las fusiones con jazz. Pero el jazz como tal no es algo que me apasione. No es algo que yo oiga horas de música jazz. Me explico. Entonces tuve también esa faceta que probé con el jazz, probé con el rock, probé con el blues. Pero era como en esa búsqueda, ¿no? Estaba como en esa búsqueda, exactamente. Estaba como en eso, ir buscando. Hasta que terminé cayendo en la producción. ¿Cuántos años pasaron? Yo en este momento tengo 32 años. Y puedo decir que... son más, entonces. Yo dije 10, pero son más. Ves que fue lo que estudié, digamos, en la U. Fueron 10 años, ¿verdad? De estudiar en la UCR. Pero luego pasaron de los 23 a los 31. A los 30, porque si estás produciendo hace 2-3 años. Sí, exactamente. Entonces ya pasó también otro rato. Pero es que ese rato también me lo pasé en otro tipo de exploración. Eso fue también interesante. Ya renuncio a la guitarra clásica. Me doy cuenta que no quiero ser guitarrista de jazz. Me doy cuenta que me gusta el blues, pero tampoco me gusta estar. Y de repente, un día estaba en una discoteca con un amigo. Y estábamos bailando, ¿verdad? Y eso. Y yo dije, esto es lo ¿Eso que... te gusta? No, es que esta es la música de hoy. Eso fue lo que pensé, honestamente. Eso es lo que se produce hoy. Y me gusta.
la verdad que me gusta. Y si a mí me gusta y toda esta gente que está bailando aquí les ¿Te gusta, gusta? Claro. pues bueno, significa que hay un buen mercado, ¿verdad? Es como un poco descubrir el agua tibia. Pero al final, en el proceso artístico de uno y todo, eso tiene. Aunque yo sé que para mucha gente no tiene sentido, para uno como artista sí tiene sentido Ujú. descubrir y además conectar con lo que realmente me gusta. Porque a mí me Ujú. gusta bailar, me gusta. Sí, me gusta la música alegre y en general, honestamente, yo crecí viendo MTV y no los buenos años de MTV. Yo crecí en los 90s cuando estaba entrando todo el pop y el MTV que todo el mundo conocía y adoraba se estaba destruyendo por completo, ¿sí? Y empezaron los Sí, 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 realities y sí, sí, todo sí. eso, pero yo crecí viendo eso. Entonces a mí me gustaba. Es decir, yo me sabía las coreografías de Backstreet Boys. Y eso es una confesión un poco penosa, digamos. Pero di, claro, o sea, En directo. El Ariel niño de 7 8 años, no entendía nada de eso. Claro. Es que esa es la verdad, uno no entiende nada de eso. ¿Yo qué entendía? Entendía que veía MTV, que veía Britney Spears, que veía Backstreet Boys, que veía NSYNC, que veía Eminem, que todos estos artistas que empezaron a salir en 2000 y demás y me gustaban. Y era simplemente que me gustaba la coreografía, me gustaba la música. Y yo creo por ahí fue que realmente se despertó en mí esas ganas de De estudiar querer. música. Y ahí fue Entonces que. al final de todo, Ajá. en mis 30, tengo, digamos, esa epifanía, ¿verdad? Y digo, Ujú. bueno, pero es que yo no crecí estudiando jazz. Es decir, yo no crecí oyendo jazz porque mis papás no oyen jazz. Yo no crecí escuchando música clásica. Clásica, claro. Entonces es natural que me sienta desubicado en esos ámbitos porque no es lo No, que y crecí. Yo crecí aparte. oyendo pop Sí, 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 y sí. mezclando reggaetón con el Atomics antes, antes de estudiar música. Entonces creo que eso al final termina jalando y al final, después de toda la historia, después de todos esos años, honestamente eso es lo que me gusta, eso es lo que disfruto producir. Y aquí hay una pregunta que no, o sea, que no la voy a dejar pasar definitivamente, más teniendo de aquí, ¿qué es un productor? Porque mira, todos dicen, te voy a decir lo que a mí me han dicho que es un productor. No lo que es un productor, pero voy a decir las cosas que me han dicho. Piensan que el productor es el vato que agarra los faders y le pone grabar. Ellos piensan que es un productor. La gente piensa que es un productor el que dirige al grupo, ¿no? O sea, pero sí me gustaría también, para que a mucha gente que tenga esa duda, primero, ¿qué es un productor y qué hace un productor? Eso es una buena pregunta. Depende mucho del nivel al que estemos trabajando. En general. Es, sí, yo lo veo, pero no sé si depende mucho del nivel que se trabaje. Porque dependiendo del nivel que estemos trabajando, Cuando dices a nivel, ¿te refieres a al nivel qué? nivel de presupuesto, básicamente. Sí, pero Lo que como tal la podemos función, pagar. Porque ese punto, entre más nivel vayamos teniendo, entre más más nivel sean presupuesto, los artistas y más presupuesto haya, los roles se van dividiendo más y pero más y en más, se esencia, van especializando. En esencia, para mí, ser productor es llevar o concretar las ideas de un artista. claro. Porque los artistas nos somos famosos porque tenemos muchas ideas. Un cantante, he trabajado con muchos cantantes, con muchos instrumentistas, tienen muchas ideas, pero No las no saben cómo plasmarlas. ¿Y qué es plasmarlas? Plasmarlas es de grabarlas, básicamente. que lo que suena aquí Llevarlas, esté ahí. crear el audio, el archivo de audio. Eso Ujú. es producir, es plasmar esa idea. Llevarla se puede producir a todos los niveles, es decir, desde grabar algo sencillo, ¿verdad? Una grabación simple de una guitarra clásica. Sí, no, y que también a veces se confunde con la onda de que es el manager y el productor no es el No, 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 manager. no, 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 O sea, no, ahí se hace no, no, un... no, 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 no. También, para mí, el productor, por eso le digo, depende creo que depende del género en el que estemos trabajando. Porque te acabo de dar digamos, el ejemplo de la guitarra clásica.
Ujú, Si un guitarrista clásico quiere hacer un disco, ¿verdad? ujú. Posiblemente vaya a ocupar un productor. El productor, en ese caso, creo yo, o por lo menos yo lo trabajo así, el productor en ese caso decidiría las condiciones en las que se graba, ¿verdad? El Ujú. lugar en el que se graba, en los micrófonos con los que se graban, el equipo, digamos, con el que se graba. Eh, o el productor también puede puede tener que ver en la parte de concepto, puede darle un concepto. Eso es otra Sí, cosa importante. El productor es parte como de la visión que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué queremos dar a entender? Entonces yo creo que ahí es donde entra el productor a jugar, ¿verdad? No es solo el que graba, ujú. porque de hecho el que graba Sí, el ingeniero de es el audio. ingeniero, ¿verdad? Y ya ahí luego, pero por eso le digo, conforme vamos subiendo Eh, presupuestos, vamos cada teniendo qui- especialidad en cada uno de esos detalles, al punto en el que ya el productor en un nivel alto, ¿verdad? Es básicamente Literalmente él, produce nada más. exactamente, es el que dice, el que toma decisiones, Claro, el que lleva el concepto, el que dirige el concepto de lo que se está haciendo, pero él no está ahí. pero él no necesariamente está, puede estar, hay muchos productores O que sea, lo sí, hacen sí se todo. involucra y toma, vamos, las decisiones más importantes, pero la ingeniería es una cosa. Sí, es que eh, digamos, de nuevo, Ujú. eso, yo digo esto porque he tenido, y obviamente me estás preguntando porque sé que también te has enfrentado a esa misma pregunta, ¿qué es un productor? Cuando uno entra a YouTube, ve respuestas, y sobre todo de profesionales, y uno es claro, eso es un productor, pero como en la vida real, ¿cómo lo traduzco? Sí, No se sí. puede, o sea, O sea, o sea, sí, no. Sí, no. la definición, digamos, si buscas la definición de altos niveles de que es un productor Bueno, te bueno. dicen eso, Ujú. ¿verdad? Como que es esa persona que se va a dedicar, que va a guiar el concepto de la... Sí, es que digamos, el productor es el que al final de cuentas potencializa las virtudes del artista, ¿no? Ujú, Y eso tiene que ver tanto del sonido, tanto la parte visual, y de todo sí, lo, y todo lo demás. Vamos, y la otra que se confunde mucho, y por eso lo quería conversar, es que en la parte de la ingeniería, que es el que hace como tal el trabajo de grabar y capturar el sonido, ujú, pero naturalmente que tiene que ver el productor con todo el proceso. sí, En lo que dices de nuestras realidades, es que vamos, es muy difícil. O sea, tú no puedes pagarle a un vato que te esté, o una persona que te esté asistiendo en toda la parte de producción como tal, que se haga cargo del proyecto y aparte tener que pagar a un ingeniero de audio, pagar músicos, ujú, pagar todo eso. Claro, se vuelve mucho dinero. sí, Pero sí hay que tener en cuenta que yo sí creo que siempre es necesario un productor en cualquier producción porque se vuelve el oído externo, se claro. vuelve la parte que te va a ayudar y en quien tienes que confiar, en quien tienes que darle, vamos, tu voto de confianza y decirle, confío en que lo que tú me digas y lo que tú me vas a guiar va a sonar bien. Sí, es que por eso, también creo que es que cuando hablamos de producción y cuando queremos definir un productor, Ujú. muchas veces hay que incluso ¿en qué época? ¿De qué época estamos hablando? Porque no era lo mismo un productor en los 80s que un productor en el 2021. Son roles diferentes. Te digo por Sí, qué. En los 80s el productor se reunía con la banda, generalmente. era otra onda. Era lo que Eran decís, disqueras también. era digamos, era ese, ese miembro extra de la banda, que era el Claro. oído externo de la banda. Era quien se reunía con la banda, oían los temas, Y con la se disquera. le daba, sí, con la disquera, era, digamos, un puente también, porque la disquera le decía, ok, tenemos que hacer un disco que tenga esto, ¿verdad? Que se alinee con X o Y Y, parámetro. incluso la disquera se le buscaba productor. La disquera, sí, porque la disquera tenía un target comercial, entonces Sí. el puente entre la disquera y el artista viene siendo el productor Ujú. para, para que el producto que se logre o las canciones que saque ese artista o esa banda se alineen con las expectativas, ¿verdad? Claro. Comerciales de la disquera. Ahí es donde entra el productor y es donde va alineando. En los 80s era diferente, como os decía, porque se reunía con la banda, veían las canciones, veían los arreglos y demás.
ahora es un poco extraño, porque ahora Perdón, el proceso y es al antes, revés. perdón, y antes casi que se seleccionaba para esta canción tal productor o X Ajá. arreglista, para esta tal otra Todavía onda. sigue siendo así, Y, todavía y, se sigue y, y siendo yo, así. y yo creo que ahora como que eso se ha eliminado y ahora tú puedes tener contacto directo, ya no Sí, necesitas tener toda esa maquinaria para que funcionara tu producto. Ahora, pues vamos, tú tienes en redes sociales un montón de opciones y también en el mercado se han hablado es que infinidad de por eso productos. te digo que el tiempo ha cambiado, la figura del productor es un tanto dinámica, perdón. Sí, Es dinámica, está cambiando con el tiempo y con el mercado, con la industria. Entonces, no es lo mismo un productor en los 80 que un productor no, del 2021. Además, como yo le digo a la gente, en el 80 es así, eran grupos. Y eran grupos que ya traían música, ya traían sí. canciones hechas. Y además era gente muy calificada. Es decir, si pensamos en un Journey, ¿verdad? O en un Toto, Sí, sí, o sí, 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 no, no, no. es, Eso es que, es gente no súper podemos. calificada. Es Sí, sí. gente, eran músicos muy calificados, realmente calificados, al punto de que eran Pe- grabaciones de toma uno, que le llamamos nosotros, ¿verdad? Eran sí, primeras tomas muchas veces. Eran otros tiempos. Ahora es muy gracioso porque ahora el productor o la dinámica es un tanto al revés. En el sentido de que antes la banda venía con una canción y el productor seleccionaba qué canciones sí, qué canciones no, qué sonido le vamos a dar a la banda, si queremos que suene más agresivo o queremos darle un claro. sonido más pop rock o más light o bla, 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 ¿verdad? Ahora no. Ahora muchos productores hacen los famosos beats Ujú. y el artista viene y se monta encima del beat. Ajá. ¿Ok? Sí, sí, Y, es cierto. y eso Totalmente estoy, cierto. y eso la gente cree que, sí, pero esos son esos malos ahí, que no. Esos son J Balvin, esos son todos estos, Rauw Alejandro, Claro. Selena Gómez. Eso es realmente la música actual. El productor muchas veces viene, genera un beat, una canción, y el vocalista se monta encima. ¿Por Que qué? todavía, yo creo que es mucho eso en el género urbano. Ujú. Todavía, digamos, bueno, lo que es como, podríamos decirle el pop ahora en general. El pop El pop, urbano, el que pop llaman ahora. urbano ahora le llaman. Pero digamos como tal, las bandas, una banda que quiere sonar y tener una firma, por decirlo así, que suene, casi siempre tiene que ver un productor, porque al final es quien toma la última decisión de cómo va a ir Sí, sonando. pero es que ¿cuál banda? Pues ahora, digamos, si tú eliges una banda, ¿Cuál? digamos, por ejemplo, Foo Fighter, ¿no? Que saquen una rola, Ujú. tú sabes que ellos suenan igual siempre. Pero Foo Pero, Fighters. ¿y quién produce eso? Ujú. Entonces, digamos, casi siempre esa misma, la línea se mantiene generalmente por el tipo, el productor tiene mucho que ver. Y en lo que tú hablas, tal vez, sí se ha cambiado muchísimo. A lo que voy es que también las bandas grandes son muy conservadoras, o las que ya tienen mucha trayectoria en ese sentido. Las nuevas generaciones, Ujú. todos nosotros que estamos haciendo, pues también hay muchos productores, Sí, también hay cosas nuevas que dicen, tienen la posibilidad ahora incluso de decir, ¿sabes qué? Este disco o este tema lo hago con este productor sin ningún problema, sin ningún resentimiento, que antes prácticamente se casaban con ellos durante años. sí, lo que yo veo, digamos, en el mercado actual es Ujú. que la banda, por eso le pregunto, ¿qué banda? Porque la banda como tal está desapareciendo. Es decir, lo que tenemos ahora son solistas. Desafortunadamente, Muchos, desafortunadamente sí, muchos, sí es cierto. muchos solistas. Veamos las listas de Billboard. Sí, 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 ¿Cuántas sí. bandas encuentra usted en una lista de No, no, Billboard no. hoy en día? Ya no hay bandas. O sea, por eso yo le digo, ¿cuál banda? O sea, Foo Fighters es como lo que queda de Foo Fighters, ya. Porque es más, los mismos fans de Foo Fighters ya le dicen a uno, no, a mí me gusta Foo Fighters, pero lo que más, del disco tal, ¿verdad? Igual que Sí, y pasa con pasa con Metallica. todo, con A mí Metallica, me gustaba el Black Album para atrás. ¿Me o como, explico? o como ahora salió también ese de Toto, que ahora era un Ajá. integrante y todo el Sí, demás Bobby ya. Kimball y no sé qué. Sí, exactamente. Pero el grupo como tal ya no existe. Ese es el asunto. Que ya no No, existe. pero digamos, Gracias a la sí, tecnología. sí. Pero yo Eso creo es que lo que todavía sucede. digamos, hay generaciones que todavía apuestan un poco, aunque sea muy, muy local,
aunque sea, digamos, no un movimiento tan grande, pero todavía buscan. Incluso hay personas que ni siquiera lo quieren hacer de manera profesional. O sea, digamos como a que andan buscando ser famosos, ni mucho menos. Pero creo que el comentario, a donde quiero llegar, más que independientemente de que lo usen los top hoy en día, es la importancia de tener un productor para que la función que él tiene y lo importante que se vuelve cuando quiere sacar un material. O sea, yo creo que va más mi onda por ese lado. Sí. Pero sí coincido contigo, Es que fíjate que no lo había pensado yo lo veo del otro lado, digamos, yo lo veo de un lado más comercial. Ajá. Y también lo veo desde la realidad, porque es que también hay una cosa importante. Es el tipo, como te dije, dependiendo del género que estemos tratando. Porque entiendo que vos no estás muy metido en el pop urbano, llámese reggaetón, trap, ¿verdad? Reggaetón, trap, hip hop y ese tipo de cosas. El tumpa tumpa dijo el chombo, ¿no? Sí, pero lo que pasa con eso es que son artistas diferentes. Tienen backgrounds completamente diferentes. Ya es muy fácil toparse gente que no sabe nada de música. Y esa es la pura realidad. No, la mayoría. La mayoría son cantantes que, pues sí, tienen algún tipo de habilidad vocal o un timbre de voz bonito o son guapos, qué sé yo, pero no son músicos. Entonces, ¿qué sucede? El productor tiene un nuevo rol y es básicamente sacarle la música a esa persona. Muchas veces a mí me ha tocado que viene un artista X, un cantante, me dice, es que yo no sé tocar guitarra, yo no sé tocar piano, pero yo tengo una canción y es así. Y empiezan y me la cantan. Y me mandan audios de WhatsApp cantando una canción que no tiene guitarra, sin ningún tipo de elemento armónico. Sí, no, puede que tenga estructura, pero no tiene elementos armónicos. Nada más me cantan una melodía. Entonces, por eso es que digo yo, que es un productor, y para mí es quien plasma eso, quien concreta esa idea. Claro. Porque eso es la pura realidad, así es como se está haciendo música ahora. Muchos cantantes, muchos, que no saben nada de música, pero tienen acceso a YouTube. Entonces en YouTube es muy fácil bajar un beat. Un beat y estás listo. Y te lo digo, eso es una manera, yo creo que la número uno, la predilecta de los artistas urbanos en este momento, es bajan una canción de YouTube, un track, un beat de YouTube, montan una letra y te traen al estudio eso y te dicen, es que yo hice una canción. Mentira, hizo la letra. Bueno, para mí. Sí. Es que hice una canción. Me enseñan entonces la canción que hicieron, la melodía que le metieron, la letra que hicieron y me dicen, este es el beat. Sí. Entonces, hágame algo similar, pero que no suene a eso, porque para no pagar el beat. Igual. Sí, que no suene igual. Pero es impresionante, pero es que así funcionan hasta en los altos niveles. Sí. No, pero igual si ves en los créditos, de repente dice, salen 5, 6, 7, incluso hasta ¿cuánto han salido? Como 8 productores. Y es un beat y hay cosas muy... Sí, que por ejemplo... Que creyéramos que es tan fácil. No. Pero no, definitivamente. Y lo que dices sí es muy... Lo quiero resaltar. La onda de que en el género tal vez hay muchos solistas. Pero, por ejemplo, si lo ves desde la perspectiva del rock, por ejemplo, cuántas bandas que sí están haciendo algo. O incluso ya ni siquiera... proponiendo algo, por ejemplo, a escuchar a Dirty Loops, ¿no? Dirty Loops. También está, bueno, por allá están saliendo varias que son bandas que sí están, pero van mucho con el género. Pienso que van con el rockcito, como que la característica que sella de repente el hacer rock es como la banda, ¿no? Y tienen, y el modus operandi, digamos, o el estilo de producción. Es una banda. Sí, pero el estilo de producción responde a lo que era en 80s. Sí, ¿Me explico? sí. Eso es lo que voy. Es un estilo de producción diferente y es un estilo de productor diferente. Por ejemplo, yo en ese momento no tomaría para producir una banda de rock. No lo haría. Porque no es en lo que yo estoy. ¿Y qué pasa? Que
tomar una banda de rock, por ejemplo, para mí en este momento, implicaría que el flujo de trabajo mío como productor, el flujo de trabajo mío como productor va a cambiar. Claro. ¿En qué me refiero? En que las cadenas, digamos, de los canales, ¿verdad? La cadena vocal cambia, porque es otro estilo diferente. Grabar simplemente grabar es simplemente... No, grabar una batería. Exactamente, grabar los instrumentos, es todo diferente. Toda la dinámica cambia. Entonces yo no tomaría, digamos, ese camino. Yo no soy un productor de rock, no me considero un productor de rock. ¿Podría mezclar rock? Sí, eso es otro tema. ¿Verdad? Podría mezclar, podría masterizar, sí. Pero producirlo, no es lo mío. Prefiero quedarme como en el pop urbano y eso. Quiero decir también, estoy un poco en pañales con la producción de urbano y demás. Uh-huh. Pero sí es lo que me gusta. Y es lo que me quiero especializar, ¿verdad? Es lo que quiero mantener un poco y seguir en esa línea. Es importante, digamos, también como productor buscar una línea de producción y buscar algo en donde quieras meter. Claro, y todo eso lo comentamos de manera, ¿cómo se llama? Pues que nos ayude a entender un poco en el camino en el que estamos y más en donde estamos, ¿no? Aquí en Alajuela. Sí. Hablemos, ni hablamos de otro lugar, sino simplemente en Alajuela que a diferente de que está San José u otros lugares que hay más movimiento de esto, también hay más gente que se dedica a esto. Sí. Pero Alajuela, y por eso que sepan que también que estás tú trabajando con eso. Sí, eso es importante, porque ya que lo pienso, no lo había pensado de manera tan local. Creo que mi visión es bastante más global. Uh-huh. Gracias a las redes y eso, uh-huh. Ya como que las barreras, ¿verdad? Se han ido botando y ya. Entonces yo a veces tengo una visión, o quiero pensar que tengo una visión más global, pero sí, si lo vemos a un nivel local, ¿de cuántos productores hay en ese momento en Alajuela que se dediquen al pop, ¿verdad? Sí, nada más al pop, en Alajuela. Entonces... No, y yo creo que de a veces hay parte porque al final de cuentas para quien lo hacemos es para la gente que nos rodea, ¿no? Y que está muy cercana, que a veces pareciera algo tan insignificante, pero muy significante mucho, que dicen, no, es que sabes que prefiero venir a trabajar aquí contigo por muchos factores. Me queda más cerca, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y independientemente también del trabajo que estés haciendo, ¿no? Y también resaltar la onda de que a veces un productor, no por el hecho de ser productor, puede hacerlo en diferentes géneros. A veces, bueno, también en mi onda, yo me he mantenido muy reservado con el tema de lo urbano. Sí he hecho cosas, de hecho, lo que te había comentado, sí. Pero no es mi onda. O sea, lo mío es más grabar igual bandas, producir cosas igual así, me llenan la guitarra, pero armamos una banda o llegan grupos que dicen, ¿sabes qué? Tenemos tiempo, o incluso de las iglesias, tenemos un proyecto y que hemos trabajado por mucho tiempo, pero queremos hacer una canción. Y cómo llevar esa idea de tan solo tocar por años juntos a ya tener una música que puedes escuchar en cualquier plataforma digital. Eso es hermoso, ese proceso. Sí. Una cosa más, digamos, para dar un poco más forma a lo que decía en cuanto al productor, uh-huh. Pasa mucho, como antes hablábamos, que es muy diferente como suena cuando uno toca a como ya suena cuando quedó grabado. Sí. Y eso pasa mucho. La misma voz. Sí, y eso pasa mucho en cuanto a, digamos, las bandas. Llegan y tocan y creen que la canción, no sé, que sea una banda de punk rock y tocan, cuando se oyen grabados, ya no les suena a lo que es. Entonces ahí es donde entra el expertise, digamos, del productor. ¿Por qué no suena? ¿Verdad? Ahí es donde entra, creo que esa es la magia, esa es la mano del productor de darles ese puente, ¿verdad? Ese paso, claro, entre lo que somos y lo que queremos ser, ¿verdad? Ahí es donde entra el productor y los ayuda. ¿Por qué no suenan las cosas? Bueno, porque por un montón de razones, empezando porque desde que grabamos, ¿verdad? ¿Por qué hay cancelaciones de fase? ¿Por qué hay enmascaramientos de frecuencias? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay lo otro? Claro. Hay miles de razones que te impiden llegar al sonido que estás buscando de primera entrada, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, también esa es la importancia de conseguir un productor con experiencia, porque
con la tecnología, seamos honestos, Guillermo, es decir, hace 20 años nosotros no hubiéramos podido tener un estudio. No. Porque se ocupaba demasiado dinero, Ahora demasiada también, pero... inversión, pero es que ya no es ni siquiera comparable. Es decir, Sí, ¿cuánto sí, sí, costaba, Guillermo, cuánto costaba una consola SSL o una grabadora de tape? No. Era imposible de pagar. Ahora nosotros que Bueno, y sigue tenemos, siendo, la Solid State sigue siendo impagable. pero ya no la necesitamos Sí. para grabar. Es que antes, hace 30 años no se podía grabar con otra cosa. Te ocupabas una solid state o ocupabas algún mixer y ocupabas un grabador y el grabador era de cinta. Es Sí, decir, sí. eran otros tiempos. Totalmente de acuerdo. Ahora el punto es, cualquiera compra una interfase. Claro. La interfase, la Behringer Euphoria de 4 canales vale $200. No menos. Hay unas que valen como $100. Exactamente. Entonces, $70 valen unas. ajá, pero entonces, si la gente puede ya comprar estos dispositivos y demás, ¿para qué ocupan un productor? Bueno, es que ahí es donde entra la magia. ¿Para qué ocupa un productor? Porque el productor básicamente es un instrumentista más. Es decir, el instrumento del productor, como a mí me dicen, mae, ¿cuál es el instrumento que mejor toco? Un día de esos me preguntaron eso. ¿Cuál es el instrumento que mejor toca usted? Yo le dije, mae, sin dudarlo, Logic. Y se murieron de risa. Pero es verdad, sin dudarlo, mae, Logic es lo que mejor hago sonar. Porque al final es un instrumento más. Los micrófonos son un instrumento. Todo es un instrumento. El Logic es un instrumento. Sí. Entonces, de los ajustes que yo haga en Logic, depende como el 60% del sonido de esa banda. Claro. Entonces, Es que claro, es ahí lo que te decía hace un rato, es que cuando tienes a un productor es que te está dando toda la confianza. O sea, al final de cuentas, como vas a sonar, es él. O sea, Sí, la responsabilidad es de él. Sí. O sea, tú pudiste haber grabado bien, tú pudiste haber usado el micrófono más caro del mundo, pero todo eso va a pasar por manos de quien lo va a... Sí, también, y también, bueno, ahí entramos en problemas ya con clientes, porque a veces hay que saber diferenciar hasta dónde es culpa de la banda, hasta dónde es culpa del productor, ¿verdad? Porque pasa que viene una banda o un cantante, le pide a uno que le grabe un reggaetón o un pop o whatever, lo que quieran hacer. ¿Qué es lo que más grabas? O digamos, ¿qué género es el que se mueve más ahora? Es una pregunta difícil, ¿sabe? Porque yo diría que el reggaetón, sin embargo, el reggaetón se mueve más, muchísimo más, obviamente. El reggaetón y el trap es lo que se mueve más digamos, en un ámbito amateur. ¿Ok? La gente un poco más profesional, yo siento que está buscando nuevas músicas, nuevas ideas. Entonces, con la gente más pro que estoy trabajando ahora, no podría decirte que el reggaetón o trap, lo que se está buscando ahora es mucho una fusión. Fusionar. Estamos en una época de fusión. Sí. En todo. Entonces, el Incluso reggaetón que escuchamos ya no es el reggaetón, como decía el chombo de la mata, ¿verdad? Ya no es. Sí, se conserva el tumpa tumpa, pero es que el tumpa tumpa viene desde las tribus africanas. Incluso, o sea, tiene sus ligeras variantes, pero... Ya tienen otro sonido, tienen otros colores, y esos colores son el resultado de fusiones. Porque... sí, es decir, un día a un productor se le ocurrió, bueno, ¿qué tal si le pongo tum, pacum, cancun, tagum, cancun, ¿verdad? Pero ese productor venía con un background de EDM, entonces decidió que poner un pad con un sidechain sonaría muy, muy bonito en el reggaetón, lo cual no tenía cabida en el reggaetón. En aquel momento el reggaetón, que era el tumpa tumpa, un piano, pam, en contratempo, ¿verdad? Un 808 haciendo un bajo pam, 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 ¿verdad? Algunos destellos ahí como campanitas. Estoy pensando en, ¿verdad? El reggaetón al inicio. ¿Ves? Eso se fue fusionando con el pop, se fue fusionando con el EDM. Entonces ahora se le ponen sidechains y eso, entonces tenemos mucho movimiento en el reggaetón, pero es que ese sonido del reggaetón actual, o lo que ahora le llaman, porque me hizo una gracia, vi en Spotify, ahora le llaman popetón.
¿A qué le llaman popetón? A este reggaetón nuevo, digamos. Por ejemplo, Qué loco. la canción esta de Dua Popa, Lipa. ya Dua entendí. Lipa con... Sí, ya entendí, ya la agarré. Popetón de Con J reggaetón. Balvin. One Ah. day you love me again. No sé qué. Eso tiene este sidechain que te digo. Es un pad que tiene un sidechain que genera ese parara, Activa, desactiva. pero al mismo tiempo ¿verdad? Sí. Entonces, estos synth pads vienen del EDM, entonces, Ya son ya le llaman mezclas, popetón. influencias. Ajá. Lo Pero mismo, digamos tú lo que más grabas, o sea, digamos que es como, o digamos lo que más haces, o se va ahí. honestamente, de lo que venga, Digo, pasa mucho, debo decir, digamos, clientes, pasa mucho que lo llaman a uno nada más para grabar. Le dicen, es que quiero grabar las voces. Yo tengo la pista. Es una pista que bajaron en YouTube. Sí. Y vienen y graban las voces. Eso pasa mucho. ¿Por qué? Porque es la opción obviamente barata. Entonces, generalmente, como en todo negocio, ¿verdad? La oferta más barata tiene bastante más salida. Ujú. Entonces, pues sí, le cobro la hora, ¿verdad? Y al final usan 2 o 3 horas, una mezcla muy rápida, y eso es. Pero eso es lo que más se hace simplemente por un tema de presupuesto, porque no hay presupuesto. Sí, no, y te lo preguntaba no por otra cosa, sino porque al final de cuentas es lo que se está moviendo. Ajá, ahora O sea, lo que yo siento que estoy haciendo, perdón, lo que sí siento que ahora estoy haciendo más, trap. Eso es lo que está definitivamente de moda. Todo el mundo quiere sonar trap, pero fusionado. o sea, pero ¿sabes qué pasa, Ariel? Que son como de edades, por ejemplo, yo lo que más grabo, o sea, son bandas, ¿no? Ujú. Incluso baterías, o baterías para otros proyectos. ¿Y qué es lo que más grabas? Vamos, baterías y Pero digo yo, pero y como género. rock o ska o qué. No, fíjate que eso son baladas, rock. También es tal vez por el donde me muevo, ¿no? Sí, pues en iglesias, me imagino, y cosas muchas así. iglesias, y unos no independientes, pero sí rock, la mayoría es rock. De repente por ahí ska, de repente por ahí reggae, o sea, como esa onda. Pero, ¿cómo se llama? A lo que me refiero, a lo que quiero llegar es más o menos las edades, porque eso me parece, porque estamos en la escuela los dos. Sí, la edad es importante. Yo no tengo o sea, digamos, tanto movimiento así, y él dice, no, yo estoy pegando con el trap y otra onda, y yo con otra cosa completamente diferente. Estamos en un espacio relativamente cerca geográficamente. Uh-huh. Y con cosas muy distintas. Y cosas así, eso me llama la atención. Eso es verdad. Creo que eso no es un secreto para nadie. El target es un público muy, 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 muy joven. Uh-huh. ¿Verdad? Cuando hablamos de target, de trap, de reggaetón, hijo, pues estamos hablando de una edad promedio como de 15 años. Sí. 15, o sea, 16 años. Chavillos hacía grabar 15, 16 años. En promedio. Llegan de vez en cuando, pero no tantos, la verdad, no tantos. Pero es que es lo que pasa. Los muchachos que tienen 15, 16 años están haciéndolo desde sus casas. Y eso iba a llegar porque las nuevas generaciones están aprendiendo ya cómo se hace. Hablamos hace un rato de eso, justamente el presupuesto. Sí. Y la verdad es que cuando ya llegas a una edad, digamos, que alguien viene y dice, ¿sabes? Yo quise grabar o quise hacer algo desde que o sea, de que estaba chiquillo, ¿no? Y ahora que estoy trabajando o que estoy haciendo algo, puedo pagarlo, entonces quiero grabar todo y hacer todo. Y cambia. Es que esos chicos, muchos chicos de esos que quieren hacer reggaetón o trap y demás, ¿qué hacen? Se compran un micrófono USB, uh-huh. que en marcas como Samsung, Behringer, eso valen ¿qué? 30,000 colones. Digamos, promedio $100. Promedio. Digamos, sí, algo ahí, pero puede ir mucho más abajo que eso, ¿verdad? Puede ir hasta de $50, $40 un micrófono. Bueno, el punto es que ellos están ahora comprando ese tipo de aparatos, ¿verdad? Que le permiten tener una grabación, digamos, decente. Lo hacen desde su casa y experimentan. Si tuvieran que pagar el estudio, si me pagaran a mí, posiblemente con esos 30,000 colones, logramos sacar una canción así, como le decía, ¿verdad? De una pista. Grabamos las voces y pues se fue la canción. Entonces obviamente, claro,
La gente no es tonta y pues si eso es lo que querés hacer, hoy en día es mucho más rentable simplemente comprar el equipo. Compra el equipo y hágalo. Ahora, lo que pasa es que, obvio, la calidad de sonido siempre va a quedar ahí. Va a quedar Sí. Entonces, No, y si hay un asunto de edad, Sí. yo lo veo en un asunto de edad, sobre todo porque quienes llegan a mi estudio son gente ya obviamente que puede pagar, ¿verdad? Que ya tiene una capacidad Sí. adquisitiva, que ya trabajan, ya están. Y yo además, no sé, creo que mis clientes o mis amigos, que terminan siendo muchas veces mis clientes, son como de mi edad. Sí. Pero sí es interesante eso que menciona lo de la edad. Los muchachos, creo que de 25 para abajo, conozco pocos que no estén interesados En esas en trap o en reggaetón sí. o en ese tipo de cosas. Son como de 25 para arriba, es como la edad que yo veo que son los que todavía quieren tocar, ¿verdad? No sé, como con una banda o algo así. Sí, Pero sí, tal sí. vez son los que crecieron como nosotros, Claro. viendo ese concepto Eso de me llama la banda. atención. Pero es que para abajo de eso, Eso me llama mucho la las atención. generaciones nuevas no conocen lo que es una banda. Es más, yo no sé cómo aceptan un concierto en donde un pelado nada más está así con un DJ y ya. Y eso es el concierto. Para mí eso no es un concierto. Sí. Para mí eso es, no sé, me Pero parece horrible. Eso es lo de lo nuevo. Pero es las nuevas ellos lo generaciones. compran, ellos lo Eso. compran y eso es lo que les gusta. Entonces, bueno, y también creo que hay que ir adaptándose un poco a ese asunto. Lo de las iglesias, es posible que también usted por su lado tenga otro tipo de música, otro tipo de trabajo. Porque claro, en la iglesia no está bien visto el reggaetón. Así de sencillo. Sí. En la iglesia no está, sí lo hay, pero no está bien visto. No, y no es su que mayoría. justamente yo hago solamente, o sea, trabajo con eso. No, pero trabaja mucho más, digamos, Sí. yo no estoy involucrado con nada que tenga que ver así como iglesias y eso. Entonces posiblemente eso responde No, porque la claro. música que hago yo es más de reggaetón o es más de pop. Ahora estoy trabajando más que todo pop y trap. Sí, eso me llama la atención porque pues es importante, como digo, al final de cuentas estamos muy cerca y hacemos de repente trabajos muy, pues sí diferentes y justamente a veces un proyecto hace la diferencia, pues todo lo que le haces después, ¿no? Porque si bien es sumamente importante hacer una buena grabación desde el inicio, que esté bien grabado, o sea, eso te ayuda muchísimo, te resuelve muchos problemas ya en edición y todo, pero el producto final sí tiene que ver. Y hace un rato estabas mencionando, ahora es más fácil comprar los aparatos y tenerlos. Y justamente eso pasó en la pandemia. Ujú. Después de eso yo recibí muchos audios, mucho trabajo, edición, corrección, Claro, un montón. ahí es donde ocupan el Entonces productor. ya nos buscan. Entonces es cuando es la diferencia. Es que ahí es donde ocupan el productor, ¿verdad? Ahí es donde empiezan, porque ya se dan cuenta, ok, ya lo grabé, pero ahora ¿por qué no me ¿Por suena? qué me suena así? ¿Por qué no me suena? Sí, ¿por qué no me suena? Sí, Y es por eso, porque ya ocupa una figura diferente, ya ocupa un productor, o por lo menos, si usted no quiere pagar un productor, le va a tocar estudiar producción a usted. Hágalo Sí. usted mismo, estudie y averigüe por qué no le está sonando. Esa es la figura del Claro. productor, hacer realidad realmente, plasmar esa idea y llegar hasta, ¿verdad? Lo más Sí. largo que se pueda considerar. No, y también seamos sinceros, a veces simplemente el espacio donde lo grabes, el tipo de micrófono que uses, incluso la interfase que uses, dependiendo de lo que vayas a grabar, te puede hacer la diferencia. y muy Hasta la grande. mascota que tenga hace diferencia. Sí, Porque entonces- le digo, si usted vive en una casa con 3 perros, no va a poder grabar nunca, se lo aseguro. O sea, Entonces, todo eso se vuelve sumamente importante, pero no, pues está chido. Ariel, se nos fue el tiempo. Llevamos buen rato. Llevamos Podemos un seguir buen rato, hablando sí, todo el de hecho. rato. Ya le dimos buen rato antes, ahorita seguimos, pero yo pienso que hemos conversado muy bien. Te agradezco mucho que hayas sacado el tiempo. Es que también ya se me fue una cámara, se me acabó la... De hace una Ya hora hace se nos acabó el tiempo. Bro, gracias por venir. Yo sé que podíamos seguir hablando y la verdad hasta me hace sentir muy bien que hoy tenemos a alguien que hablamos muchas cosas muy similares. Sí, que nos Estamos gusta, y de haciendo hecho. cosas muy diferentes. Sí, de hecho, antes de empezar hablábamos de eso. Bueno, antes de empezar hablamos ya como 2 horas
Y sí, eso es lo que hablábamos, que deberíamos juntarnos más como para compartir de eso, porque a veces también me imagino que, bueno, lo digo por mí, pero me imagino que te sentís, sí, exactamente, lo que callamos los productores, porque son temas que no todo el mundo entiende o que no todo el mundo le interesan. Es decir, porque sentarse a hablar de medidores y de decibeles es algo muy ñoño, la verdad, y no siempre uno tiene ¿verdad? La facilidad o el chance de conversar con alguien que realmente le interese y le guste y que sepa además de algo de eso al menos. Entonces sí, me encanta. Ojalá ya que sean más. Hagamos otro día, hagamos algo, pero hablando exclusivamente, por ejemplo, de plugins o de algo así, donde podamos comparar y hablar. Yo no conozco tu estudio, pero vamos a hacer el tuyo. Bueno, vamos para el estudio mío. Aquí está, pues, muchas gracias, amigos. Duró un montón pero no importa, lo voy a poner completito. Por ahí se apagó una cámara, entonces se apagó, voy a poner lo que haya salido. Sí, la otra sí sale Ariel todo. Bueno, y nada más para terminar, próximamente, bueno, lo que va a estar saliendo mío, si quieren oír música mía. Sí. Bueno, en ese momento del Ariel nuevo, lo que hay afuera es la canción de Jonathan McPhil, Let's Go. Eso lo pueden oír eso lo pueden oír en YouTube y en Spotify. Pero realmente de lo que estoy trabajando ahora no ha salido nada. No ha salido nada porque pues ya viene Navidad y además estamos en pre-campaña política. Además, no es un buen momento, a mi parecer, para sacar música nueva. Entonces, yo pensé que ibas a sacar algo de un político. Estamos más bien guardando un poco la música para el otro año. Ya empezar a tirarlo un poco más. Es como porque además venimos como con propuestas nuevas y demás. No nos parece como que sea un buen momento para lanzarnos así. Pero sí, vengo con música de Martinson. Pueden buscarlo en Instagram, Martinson Music. Y con Fofo Madrigal. Con Fofo Madrigal, el ex saxofonista de Los Ajenos. Él se separó de Los Ajenos y ahora está buscando como algo más pop. Me parece que tiene una sala de... Sí, tiene la Talentoteca, que es un estudio de streaming. Sí. Ajá. Entonces, Fofo lo pueden buscar también como... Creo que sale como Fofo Madrigal. @Fofo Madrigal. Los enlaces. Y sí, muy pronto vamos a estar tirando música de estos dos artistas y esperemos que muchos más, ¿verdad? Sí. Entonces, para que nos estemos conectados, y mis redes, Sneak Peek en Instagram. Todo lo compartimos. Sneak Peek Sí, aquí, chido. Muchas gracias por seguirnos. Gracias a todos los amigos de España. Pronto tenemos una colaboración y fue por medio de este podcast y se los vamos a estar pasando. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno.